Cuando mi papá publicó esa foto de mi hija, pensó que estaba compartiendo una obra maestra de la comedia con sus amigos. La descripción que escribió decía: algunos errores crecen y terminan creando más errores. Mi mamá comentó de inmediato con un emoji de risa y, en cuestión de horas, toda la familia se unió a la cruel broma. Mi esposo guardó silencio, mirando su teléfono con una calma fría y aterradora. Mi papá pensó que era divertidísimo, hasta la mañana siguiente. Exactamente a las 8 de la mañana, un mensajero llegó a la puerta de la casa de mis padres. Cuando mi papá firmó los documentos, su sonrisa arrogante desapareció por completo. No era una carta de disculpa de nuestra parte. Era una notificación legal formal que pondría sus finanzas de cabeza, borraría su huella digital y convertiría su cómoda jubilación en un auténtico caos. Me llamó una y otra vez, pero el juego ya había terminado. Sigue mi historia hasta el final para descubrir cómo una sola publicación le costó absolutamente todo. Me llamo Lauren y, a mis 35 años, creía que por fin había desarrollado una piel lo suficientemente gruesa como para sobrevivir a la crueldad de mi familia. Estaba equivocada. Era un tranquilo martes por la tarde. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, tomando una taza de té mientras revisaba mis redes sociales. De repente, apareció una notificación que me dejó sin aliento. Mi papá había subido una foto de mi hija de 7 años, una imagen espontánea y hermosa de ella leyendo en nuestro jardín. Pero no fue la foto lo que me heló la sangre. Fue la descripción que escribió debajo. En letras grandes y públicas, para que la vieran sus amigos, compañeros de trabajo y vecinos, mi papá escribió: algunos errores crecen y terminan creando más errores. Sentí que el estómago se me iba al suelo. Desde que tengo memoria, mi papá siempre consideró mis decisiones de vida, mi carrera y mi independencia como errores. Pero atacar a mi inocente hija era caer a un nivel completamente nuevo. En cuestión de minutos, mi mamá comentó con un emoji de risa. Después se unieron mis tías, tíos y primos, convirtiendo la publicación en una burla familiar a gran escala. Le pasé el teléfono a mi esposo. Él no gritó. No empezó a caminar de un lado a otro. Simplemente se quedó mirando la pantalla con una calma fría y aterradora que nunca le había visto. Mi familia creía que solo se estaba divirtiendo a nuestra costa, completamente ciega ante la tormenta que acababa de desatar sobre su propia vida. El silencio en nuestra cocina no duró mucho, porque mi esposo no estaba procesando la sorpresa. Estaba calculando una respuesta. Como abogado senior especializado en propiedad intelectual y derechos de privacidad digital, miró aquella pantalla y vio algo que mi familia había pasado por alto por completo. Lauren, dijo con voz firme y cortante. No solo insultaron a nuestra hija. Acaban de cometer un enorme error legal. Verán, esa foto exacta de mi hija la había tomado yo en nuestra propiedad privada y ya estaba registrada dentro del catálogo de mi negocio de fotografía. Al descargarla y subirla a su página pública para burlarse de nosotros, mi papá había cometido una infracción de derechos de autor. Pasamos el resto de la noche en nuestra oficina de casa reuniendo pruebas. Tomamos capturas de pantalla de cada comentario burlón, de cada vez que compartieron la publicación y de cada emoji de risa de nuestros familiares. Para la medianoche, mi esposo estaba redactando órdenes formales de cese y desistimiento, junto con reclamaciones por daños legales debido a la explotación no autorizada de la imagen de una menor. Ellos pensaban que Internet era un patio de juegos donde podían acosar a una niña sin consecuencias. Nosotros estábamos a punto de darles una lección muy costosa sobre derecho digital. A las 8 de la mañana siguiente, la trampa se cerró oficialmente. Mis padres estaban sentados en el porche de su casa, disfrutando su café de la mañana y, probablemente, revisando cuántas reacciones había recibido su cruel publicación viral, cuando un notificador profesional subió por el camino de entrada. Mi papá se veía confundido cuando le entregaron un grueso sobre Manila perfectamente sellado. En el momento en que firmó el recibo de entrega, la sonrisa arrogante y autosatisfecha que llevaba desde el día anterior desapareció por completo. Dentro de aquel sobre no había un mensaje dramático ni una llamada llorando para suplicarle que quitara la foto. Era un paquete de documentos legales formalmente vinculantes. Mi esposo había redactado una demanda por infracción de derechos de autor, exigiendo la eliminación inmediata de la imagen robada, acompañada de una orden formal de cese y desistimiento. Como la publicación atacaba abiertamente a una menor con intención maliciosa,
Los documentos también incluían una reclamación por daños legales por utilizar la imagen de una niña para humillarla públicamente y causarle angustia emocional. Menos de 10 minutos después, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar sobre la barra de la cocina. Era mi papá. Cuando finalmente contesté, su voz había perdido por completo su habitual tono burlón y condescendiente. Sonaba desesperado, agitado y profundamente alterado mientras exigía saber qué clase de juego enfermizo estaba jugando yo. No desperdicié mi tiempo discutiendo. Simplemente le dije que, si tenía alguna pregunta sobre su graciosa broma, podía dirigirla directamente a nuestro representante legal. Y colgué. Para las 11 de la mañana, la onda de choque de nuestra notificación legal ya se había extendido por toda la familia. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. La relativa paz que habíamos mantenido durante años desapareció en un instante cuando tías, tíos y primos comenzaron a llamarme y a enviarme mensajes en una ola coordinada de indignación. No estaban enojados con mi papá por humillar públicamente a una niña de 7 años. Estaban furiosos conmigo por romper algún código familiar no escrito. Mi papá claramente había reenviado los documentos legales a todo el mundo, reuniendo apoyos a su favor y presentándose como la víctima de una hija vengativa y exagerada. Los chats familiares explotaron con capturas de pantalla de nuestras exigencias. Una tía me envió un mensaje feroz acusándome de destruir la salud de mis padres por una inocente broma familiar, mientras un primo me llamó despiadada por involucrar abogados en un asunto privado. Utilizaron todas las tácticas de manipulación posibles. Me llamaron malagradecida y exigieron que obligara a mi esposo a retirar la demanda de inmediato. Esperaban que me echara para atrás, que cediera ante la enorme presión social y que incluso pidiera perdón por defender a mi propia hija. Pero habían calculado muy mal con quién se estaban metiendo. Lo que mi familia no sabía era que mi esposo y yo habíamos anticipado exactamente esa reacción. Mientras seguían llegando los mensajes desagradables y las amenazas disfrazadas, no los borramos. Los documentamos. Mi esposo redactó discretamente nuevas notificaciones por acoso digital contra cada familiar que había participado en las burlas en línea o que ahora intentaba intimidarnos para que abandonáramos la demanda. Al intentar proteger a mi papá, toda la familia terminó entrando directamente en nuestra mira legal, convirtiendo su campaña coordinada de acoso en un expediente sólido e irrefutable de hostigamiento sistemático. Lo que mi familia todavía no entendía era que nuestra estrategia legal no estaba construida únicamente sobre el enojo. Todo comenzó por un descubrimiento devastador que hizo mi esposo mientras reuníamos las pruebas iniciales. Al investigar a fondo el perfil de redes sociales de mi papá y su huella digital, descubrió la verdadera razón detrás de la publicación. Mi papá no había compartido la foto de mi hija en un perfil privado para unos cuantos amigos. La había publicado en su blog personal, que era público y estaba monetizado. Desde hacía un año, intentaba construir una marca digital basada en su imagen de hombre, directo y brutalmente honesto, aprovechando su gran cantidad de seguidores para generar ingresos por publicidad y dirigir tráfico hacia enlaces de afiliados. Al usar la foto protegida por derechos de autor de mi hija menor de edad y acompañarla con una descripción polémica diseñada para generar interacción, estaba explotando deliberadamente la imagen de mi hija con fines comerciales. En el momento en que mi esposo encontró los rastreadores de anuncios y los sistemas de monetización vinculados a la página, la naturaleza del caso cambió por completo. Las sanciones legales por una infracción deliberada de derechos de autor con fines comerciales pasaron de ser una multa de algunos miles de dólares a una verdadera sentencia de muerte financiera. 2 días después, el abogado defensor que acababa de contratar mi papá llamó a mi esposo para solicitar una reunión de emergencia. Estábamos sentados en nuestra oficina de casa cuando la voz del abogado sonó por el altavoz, completamente despojada de cualquier arrogancia profesional. Era evidente que ya había revisado los datos de monetización y el sólido expediente de derechos de autor que habíamos presentado. El hombre sonaba pálido y profundamente alterado al darse cuenta de que su cliente no solo enfrentaba un conflicto familiar. Enfrentaba una demanda federal que podría acabar legalmente con todos sus ahorros de jubilación. Desesperadamente, nos pidió una sesión privada de mediación antes de que presentáramos la demanda oficial ante el tribunal. La sala de conferencias donde se llevó a cabo aquella mediación privada se sentía helada. Mi papá y mi mamá estaban sentados a un lado de la larga mesa de cristal,
completamente despojados de la arrogancia con la que se habían mostrado en Internet apenas unos días antes. Mi papá parecía haber envejecido 10 años. Sus manos temblaban visiblemente mientras miraba el grueso paquete de información financiera que mi esposo había preparado. Junto a ellos, su abogado permanecía en silencio, después de haberles explicado que pelear este caso en un juicio abierto significaría una bancarrota inmediata. Mi esposo deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa. Era nuestro acuerdo formal de conciliación y sus condiciones no eran negociables. Tienen dos opciones, les dije con voz firme y sin rastro de enojo. Lo firman ahora mismo o presentamos la demanda federal hoy a las 5 de la tarde. Las condiciones eran duras, pero completamente justas. Primero, mi papá debía publicar una retractación y una disculpa pública permanente en su página, reconociendo sus acciones malintencionadas. Segundo, estaba obligado a eliminar todas y cada una de sus cuentas de redes sociales y aceptar una prohibición permanente de publicar cualquier imagen relacionada con la familia. Tercero, en lugar de pagarnos una indemnización directamente, mis padres tendrían que liquidar una parte considerable de sus inversiones para crear un fondo educativo obligatorio de $150,000 para mi hija, un fondo protegido e intocable. Finalmente, el acuerdo establecía una estricta orden legal de cero contacto. Mi papá levantó la mirada hacia mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas al comprender que su graciosa broma le había costado su dinero, su orgullo y a toda su familia. Con la mano temblando, tomó el bolígrafo y firmó. Han pasado 3 meses desde aquella fría confrontación en la sala de mediación y el silencio que vino después ha sido el regalo más hermoso de mi vida adulta. Una vez finalizados los documentos, mi esposo y yo cortamos discretamente toda relación con nuestra familia tóxica. Sin el ruido constante de sus burlas y sus juicios pasivo-agresivos, nuestro hogar se ha convertido en un verdadero refugio de paz. Mi hija está feliz y prosperando, completamente ajena a la tormenta digital que se desató sobre ella. Y su futuro ahora está totalmente asegurado gracias al fondo educativo que sus abuelos se vieron obligados a financiar. En cuanto a mis padres, las consecuencias de su graciosa broma fueron absolutas. Tal como establecía el acuerdo legal, el blog monetizado de mi papá y toda su presencia en redes sociales fueron eliminados permanentemente de Internet. Sin su audiencia en línea y enfrentando una enorme liquidación financiera, él y mi mamá viven ahora en un aislamiento casi total, abandonados incluso por los familiares que antes los animaban a seguir adelante. El resto de la familia guardó silencio en cuanto se dio cuenta de que estábamos documentando su acoso, demostrando que su lealtad llegaba solo hasta donde estaba en riesgo su propia seguridad digital. Cuando recuerdo el momento que inició todo esto, ya no siento enojo. Siento una profunda claridad. Mi papá pensó que podía usar la inocencia de mi hija para alimentar su propia vanidad. Pero terminó dándome la herramienta definitiva para protegerla. Ahora tengo curiosidad por ustedes, quienes escucharon mi historia. ¿Qué habrían hecho si estuvieran en mi lugar? Déjenme su opinión en los comentarios. Y, mientras tanto, en la pantalla final les dejo otras 2 historias favoritas del canal que seguramente también los sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí.